A más de 120 metros de altura, en el primer rascacielos de Colombia, existe un lugar que te transporta al corazón de las minas de Boyacá, el Museo Internacional de la Esmeralda. Pero ¿por qué está aquí? ¿Qué secretos guarda el piso 23? En este video te llevaré a través de un recorrido por uno de los museos más fascinantes e inmersivos que pocos conocen. Prepárate para descubrir la historia detrás de las gemas más codiciadas del mundo y la sorprendente conexión entre la mitología y estas piedras preciosas. El Museo de la Esmeralda está ubicado en el piso 23 del edificio Avianca, inaugurado en 1969, el primer rascacielos de Colombia. Pero ¿por qué aquí? Porque este lugar representa tanto la modernidad de Bogotá como la riqueza mineral que ha sido la joya de la corona de nuestro país. Una calurosa bienvenida y atención bilingüe si lo necesitas. El costo de la entrada a este lugar es de 6.000 pesos colombianos o aproximadamente $1.5. Las primeras esmeraldas se descubrieron en el año 1514 por el colonizador español Pedro Arias de Ávila. Este museo te sumerge en la experiencia real de cómo se extraen las esmeraldas con una recreación tan auténtica que sentirás la dureza de las rocas en tus manos. Y bueno amigos, lo primero que encontramos en este museo de la Esmeralda es una leyenda muy bonita. Se trata de la leyenda de Fura y Tena y se las contaré finalizando el recorrido. Y parceros, estoy acá con Francisco y David, algunos de los guías que van a encontrar ustedes cuando vengan a visitar el Museo de la Esmeralda. Hola a todos, bienvenidos por acá a su Museo Internacional de la Esmeralda. Por aquí los esperamos a todo el público nacional e internacional. Y vean esto, en verdad es una experiencia inmersiva estar en este espacio. Y este es el túnel que simula lo que sería una mina en Muso. Imagínense estar a cientos de metros bajo tierra con solo un casco y un martillo y la promesa de riqueza en estas paredes. Vengan para acá, les voy a mostrar un poquito de lo que es una mina real. Bueno, resulta que lo que encuentran ustedes por allá es una beta real de lo que vería un minero de Muso. Esas partes de allá, las blancas, son la calcita y las manchas verdes que están viendo son esmeraldas reales, o sea, no es ninguna imitación, solo que sucede que esas son morrayas, las esmeraldas que no tienen tanta calidad. Siempre que encuentra un minero una esmeralda va acompañada de lo que es el oro de los tontos. ¿Pero cuál es ese? El oro de los tontos es la pirita, y por acá cuando vengan al recorrido pueden tocar lo que es una esmeralda real, una pirita, o mejor dicho, rastros de pirita, y la calcita. Estas son piedras completamente genuinas. Por acá estamos encontrando lo que es un minero viendo la calidad de esta esmeralda. Esto es una muestra de Gachalá. Gachalá es un territorio colindante entre Cundinamarca y Boyacá. Saliéndome un poquito del tema estrictamente preciso, a mí se me hace que hay una similitud demasiado grande con lo que podría ser la kriptonita de Superman y las esmeraldas, ¿no creen? A lo mejor Superman por eso no llega a Colombia, muchachos. Pero que no cunda el pánico, tenemos a Boyacoman. ¿Chiste de mal gusto? Ok, no. Lo que tenemos aquí es una de las formas más características de la esmeralda, el canutillo. Un canutillo se caracteriza por su forma hexagonal y en la parte de arriba es una forma plana. Este bello ejemplar tiene todas esas características. La minería es una de las actividades más antiguas de la humanidad y se remonta a casi el inicio de la edad de piedra, hace más de 2.5 millones de años. En esta difícil labor se encuentran bellas piezas que no tienen el mismo valor como los cuarzos blancos y la pirita. Y esta última exposición es la mina de Muso. Si ustedes ven por acá en el centro es donde se aprecia muchísimo más lo que vendría siendo una esmeralda casi perfecta o perfecta. Este es el mejor color que podemos encontrar en una esmeralda. Y ya que ustedes me están acompañando por toda esta exposición, déjenme decirles que por acá hay algo que se llaman maclas. En Colombia entendemos mucho lo que son pachas, pero bueno, para la gente que no es de Colombia y que me ve desde fuera, les cuento que en Colombia sabemos que es una pacha y es la conjunción de dos o más cosas, así le decimos, pachas, pero cuando esto excede la cantidad se llaman maclas.
y por eso esto se llama así, se llaman maquias. Y hay todo este juego de esmeraldas que están juntas, pero no nada más 2, sino a lo mejor 4 o más. En una pequeña piedra como estas pueden caber las propiedades de una persona, casa, carro o terreno, hasta los ahorros de toda una vida. Es increíble que algo tan pequeño pueda acumular tanto valor, pero asimismo es cierto que estas piedras se crearon cuando los dinosaurios se extinguían, hace 65 millones de años. Por aquí se encuentra una de las partes como si fuera una piedra completamente extraída de Muso hace poco tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Se encuentran con estos sedimentos de roca y cuando están con estos sedimentos de roca se ponen en cierto tipo de ácidos en los que finalmente la esmeralda toma esta forma. Se acabó toda la tierra y quedó solamente la piedra preciosa. Y yo estoy acá con el minero Wilson. Tenemos una representación de una piedra real que contiene esmeraldas, pero de una calidad menor. Las que ustedes están viendo por aquí, para mi gente de México, ustedes saben que la morralla son las monedas que nos sobran después de ir al supermercado, Pero aquí son las esmeraldas palidescas de menos valor. la representación de estas dos esmeraldas se trata de Fura y Tena. Este puede llegar a ser el secreto más grande de Colombia. Estas dos esmeraldas pueden estar en posesión de quien se presume ha sido el zar de las esmeraldas. Los que están viendo este contenido sabrán a quién me refiero. ¿Pero ustedes qué dicen? ¿Será un mito? ¿Será real que estas dos piedras gigantes existen? Bueno, lo que tenemos por aquí es la pirita o el oro de los tontos. Esto realmente no es oro, es un mineral que nos va a guiar si hay o no hay esmeraldas cerca de una mina. Nuestro buen Wilson se guió por ello. Lo que tiene aquí es una piedra de polvo blanco. Perdón. Eso es una piedra de esmectita. Esto se forma con la caída del agua desde una cueva durante miles y millones de años. Les cuento y les confieso que el tener esto en la mano se hace adictivo. Me imagino lo que sentirán los esmeralderos a encontrarlas. Y les cuento que la esmeralda también tiene cierto proceso de calidad. Las esmeraldas que prácticamente, lo diríamos coloquialmente, se cocieron a fuego lento, son las que mejor calidad tienen. La gente que ha hecho arroz o que alguna vez ha preparado un alimento sabe que al prepararlo al fuego lento todo sabe mucho mejor. Y es la fortuna que tenemos en Colombia de que esas esmeraldas se hayan hecho a fuego lento. Son las mejores del mundo. Compiten solamente con Brasil, Zambia y Sudáfrica. Este museo lleva 16 años y estas son todas las piezas que se han ido coleccionando alrededor de este tiempo. Otro de los atractivos increíbles de este lugar es la magnífica vista que tiene, desde donde se pueden ver los cerros orientales y el centro de Bogotá. Bueno, lo más interesante de este museo es que no nada más es un museo, aquí también puedes comprar tus esmeraldas certificadas, que sean de verdad originales. Y aquí estoy con Pedro Barragán. Cuénteme, don Pedro, ¿ahorita qué se encuentra haciendo? Estoy haciendo una gargantilla de esta sin fin. Esa gargantilla, ¿en cuánto puede estar? Una gargantilla de estas ya terminada, elaborada, la tienda puede estar aproximadamente por ahí en unos 25.000 a 35.000 dólares. La que tiene usted en su mano. Esmeralda y oro. Esmeralda y oro. Sí, certificado y todo. Certificado. Muchachos, les quiero mostrar a profundidad esto. Es increíble. Y es que quien lo puede pagar se da el gusto. Metales preciosos y gemas preciosas. En esta vitrina también podemos encontrar rubíes, zafiros, geodas y otros minerales. Pero venga, les voy a mostrar un poquito de lo que les hablo, ¿no? Y acá ustedes ven el cambio de colores que hay. Pues acá hay una amatista, este es un cuarzo rosa. Esto que ustedes están viendo por acá también se llama berilo rojo. Y este es un cuarzo. Imagínense todo lo que tardó la tierra en formar estos minerales y estas piedras tan preciosas. Bueno, también hay muestras un poco más artísticas como estos corazones, estas bolitas. Bueno, pues la verdad es que aquí hay hasta para escoger. Osos esculpidos en esmeralda, lagartos, pajaritos, hasta un águila. Se dice que los antiguos egipcios adoraban estas gemas, en especial Cleopatra. Se dice que la esmeralda representa la realeza, el ingenio, la elocuencia y la previsión. La mina de esmeraldas más grande del mundo es la mina de Coscuez en Boyacá.
La esmeralda es el signo zodiacal de Tauro. En la mitología irlandesa se habla del árbol de la vida, un árbol que tenía todas sus hojas hechas por mismísimas esmeraldas. Se decía que cada hoja de dicho árbol tenía poderes rejuvenecedores y curativos. Pero en la mitología de Colombia hay una historia que, la verdad, yo nunca la había escuchado, e investigando más a profundidad, esto tiene que ver todo el corazón de la esmeralda. ¿De qué se trata esta historia? Les voy a mostrar aquí. Esta es Fura. Tera era su marido. Fura fue infiel con Tera. De ello pues resultó que le dio muchísima tristeza a Atena. Ellos eran semidioses. Esta bonita relación que estamos viendo, hubo alguien que puso el pie. Y ese alguien se llamaba Sarvi. Resultó también que el desdichado Sarvi se puso triste porque lo encerraron en un lugar y él hizo todo para poderse escapar. ¿Pero qué resultó de ello? Pues finalmente, entre toda su lucha, él se cortó. Lo que ocurrió fue que se formó un río. ¿Pero cuál río? Pues este. El río Sarvi en Boyacá. De la tristeza que le dio a Fura, lloró tanto que se convirtieron en esmeraldas sus lágrimas. Se dice que esas esmeraldas son las que encontramos en Muso, Boyacá. Cuando Sarvi sedujo a Fura y Tena se enteró de esa infidelidad, por la tristeza no soportó y se clavó su propia lanza. Estos dos bellos cerros y el río que pasa por en medio sella esta leyenda. Bueno, y ustedes se acuerdan que les hablé de Fura. Resulta que las lágrimas eran esmeraldas, pero los gritos se convirtieron en estas mariposas translúcidas, bueno, como con un color tornasol. Resulta que al pasar en ciertas partes de Boyacá, se dice que por esos lugares puede haber un yacimiento, una mina, un lugar donde se puede extraer esmeralda. Y un dato curioso de estas mariposas es que finalmente en Boyacá se hizo muy popular tener un mariposario. Empezaron a prohibirse porque empezaban muchas mariposas. Y como si faltara algo más, aquí también hay una joyería dentro de este museo, en la que te reciben decoraciones con algunas aves nacionales como el colibrí, la garza y miren esta bella águila. Esto no es publicidad pagada, pero lo que sí te recomiendo es comprar tus esmeraldas en lugares certificados. Evita caer en estafas de internet, lo barato sale caro. Y bueno, lo interesante es que también pueden comprar aquí sus recuerdos del Museo de la Esmeralda. Esto como tal son unos chocolates con forma de esmeralda. Si hay algún dato que me faltó por contar, déjamelo en los comentarios. Y si te gustó este video, apóyame dejándome un like. Una mina en piso 23, ¿quién lo diría? Recuerda que yo soy Jeff Ariza y no olvides suscribirte para que me acompañes en el próximo video. Nos vemos, parceros.